La noticia llegó a las 6:42 de la mañana. Minutos después, la puerta se cerró con un golpe que marcó el inicio del desastre. Y antes de que el sol terminara de levantarse, Lucas ya sabía que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Todo comenzó con una llamada del edificio donde trabajaba. Una voz temblorosa le explicó que la empresa haría una reestructuración inmediata. Muchos departamentos serían eliminados, entre ellos el suyo. Para Lucas, aquello no solo significaba perder un empleo, significaba perder el único ingreso que mantenía su hogar en funcionamiento. Al colgar, sintió que le faltaba el aire. La habitación parecía más pequeña. El silencio era tan denso que le dolió escucharlo. Hasta ese día, su vida había sido sencilla, pero estable. No tenía lujos, pero vivía con orden. Su rutina consistía en salir temprano, trabajar jornadas largas y regresar cansado pero tranquilo. Había aprendido a manejar sus gastos con disciplina, creando pequeñas metas para el futuro. Lo hacía pensando en su hija, Clara, de 9 años, cuyo mundo entero estaba construido alrededor de su sonrisa. Pensaba también en su madre, que dependía de él desde hacía un par de años. Lucas sabía que su estabilidad era frágil, pero nunca imaginó que podía desaparecer tan rápido. La carta de despido llegó a su correo digital pocas horas después. Al leerla, sintió un temblor recorrerle las manos. Decía que recibiría una compensación mínima, pero no era suficiente para sostener a su familia por más que unas cuantas semanas. La realidad cayó sobre él como un golpe seco. Entre los retrasos acumulados, un préstamo que había tomado para cubrir gastos urgentes de salud de su madre y las necesidades básicas, no tenía margen. Todo se venía abajo. Caminó por la casa sin rumbo, deteniéndose en la puerta del cuarto de su hija. Allí estaba Clara, pintando con sus lápices de colores. Ella lo miró con la inocencia de quien aún cree que los adultos tienen todas las respuestas. ¿Estás bien, papá?, preguntó con suavidad. Lucas asintió, pero sintió como algo dentro de él se quebraba. El desastre económico no tardó en agravarse. Las facturas atrasadas comenzaron a acumularse. El alquiler exigía una fecha límite imposible. El préstamo crecía con intereses que devoraban cualquier intento de estabilidad. Lucas dejó de dormir. Cada noche se acostaba intentando pensar en una solución, pero solo encontraba más dudas. En las mañanas, despertaba con la misma sensación de ahogo. Las semanas siguientes se volvieron un laberinto emocional. Dejó de hablar con amigos, con familiares, incluso consigo mismo. Se aisló, cargando la vergüenza de no haber podido prever lo que estaba por venir. Había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. La angustia se volvía una presencia constante, un peso que le presionaba el pecho desde que abría los ojos hasta que finalmente lograba dormir. La gota final llegó cuando recibió una notificación que confirmaba el inicio de un proceso que podría costarle el hogar. Lucas la leyó 3 veces sin entender cómo había llegado tan lejos, tan rápido. Fue entonces cuando comprendió que había tocado fondo, que la vida le estaba arrinconando sin piedad. Respiró hondo y por primera vez en semanas se permitió llorar. Lloró en silencio, en la oscuridad de la sala, sin fuerzas para contenerlo. Era un llanto que mezclaba miedo, rabia, frustración y cansancio. Un llanto que llevaba años queriendo salir. Cuando finalmente se limpió el rostro, supo que algo tenía que cambiar. Esta es la historia de Lucas Ramírez y de cómo la vida lo obligó a empezar de cero para descubrir una fuerza que jamás imaginó tener. La primera semana tras la noticia fue un torbellino de desesperación. Lucas visitó oficinas, dejó solicitudes, preguntó por oportunidades, pero el mundo parecía darle la espalda. Cada día terminaba con la misma frase: «Le avisaremos si hay algo disponible». Nada llegaba, nada cambiaba. El único trabajo que consiguió fue temporal, en un depósito de carga donde debía mover cajas durante largas horas por un pago mínimo. Era duro, físico, agotador, pero lo aceptó porque no tenía elección. Volvía a casa con dolor en la espalda y las manos marcadas por el esfuerzo. Clara corría a abrazarlo cada noche,
sin saber que su padre apenas podía mantenerse de pie. Frente a ella sonreía. Detrás de la puerta del baño, se desplomaba. Una noche, después de una jornada especialmente humillante en la que un supervisor lo reprendió frente a otros trabajadores por un error menor, Lucas llegó a casa y se encerró en el baño. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza contra la pared y se cubrió la boca con ambas manos para no despertar a su hija. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Ahí, en ese espacio pequeño, entendió que estaba al borde de quebrarse. Para colmo, comenzaron los inevitables conflictos familiares. Su madre se preocupaba, pero la preocupación se transformaba en discusiones por su salud, por la comida, por las cuentas que no podían esperar. «No sé cómo vamos a salir de esto», le dijo ella un día con voz temblorosa. Lucas no tuvo respuesta. Se sentía como un niño perdido en medio de un bosque oscuro. La frustración acumulada lo llevó a cuestionarse todo. ¿Y si no sirvo para nada? ¿Y si no vuelvo a tener estabilidad? ¿Y si estoy fallando como padre? Pero en medio de la oscuridad hubo una chispa. Una noche mientras Clara dormía, Lucas la observó desde la puerta de su cuarto. Ella respiraba con calma, abrazada a su manta favorita. La suavidad de su rostro, la tranquilidad de su sueño lo sacudió por dentro. «Ella me necesita», pensó, «y yo no puedo rendirme». Ese fue el punto de inflexión. No sabía aún cómo iba a levantarse, ni de dónde vendrían las oportunidades, ni qué camino debía tomar. Solo sabía que tenía que cambiar, tenía que reconstruirse, tenía que luchar por ella, por su madre y por sí mismo. Y así, sin un plan claro, pero con una determinación nueva, Lucas decidió que era momento de levantarse. La reconstrucción no comenzó con grandes decisiones, comenzó con pequeños pasos. Lucas se sentó una madrugada, con una libreta en la mesa, y escribió absolutamente todo: gastos, deudas, fechas, prioridades. Hizo un presupuesto crudo, honesto, sin esconder nada. Era doloroso ver su realidad tan clara, pero necesario. Buscó opciones para mejorar sus habilidades. Encontró una capacitación en línea gratuita sobre gestión básica y atención al cliente. También descubrió un curso técnico de administración ofrecido por un centro comunitario cercano. Inscribirse significaba dormir menos y trabajar más, pero lo hizo sin dudar. Los primeros días fueron un desastre. No entendía los conceptos, cometía errores en los ejercicios y se sentía lento comparado con los demás. Una noche, frustrado, estuvo a punto de abandonar. Sin embargo, recordó el rostro de su hija y volvió a intentarlo. Poco a poco, su mente comenzó a adaptarse. Mientras estudiaba, seguía trabajando en el depósito. Había noches en las que regresaba tan agotado que apenas podía sostener un lápiz, pero no se permitió rendirse. Con el tiempo, llegaron pequeños logros. Terminó su primera unidad del curso con una calificación alta. Consiguió un pequeño trabajo independiente ayudando a organizar inventarios de un almacén local. Logró ahorrar una cantidad mínima pero simbólica, porque por primera vez en meses había guardado algo. La deuda seguía ahí, pero ya no lo controlaba. Él comenzó a controlarla a ella. Hubo retrocesos, días de los que gastaba más de lo planificado, semanas en las que no podía estudiar lo suficiente, momentos de duda en los que se preguntaba si todo valía la pena. Pero cada vez que caía, se levantaba más rápido. Su mentalidad empezó a cambiar. «Ya no quiero sobrevivir», pensó una tarde mientras revisaba su libreta de progreso. «Quiero avanzar». El curso técnico lo llevó a conocer a personas que, como él, habían pasado por dificultades. Uno de los instructores vio su esfuerzo y le ofreció orientación adicional. Gracias a ese apoyo, Lucas consiguió una certificación básica que abría puertas en el sector administrativo. Con esa certificación, logró un trabajo de medio tiempo en una oficina pequeña. El pago no era grande, pero era estable. Tenía un horario fijo, un jefe respetuoso y un ambiente donde sentía que podía crecer. Comenzó a recuperar la confianza. A medida que sus ingresos mejoraban, también lo hacía su organización financiera. Redujo su deuda poco a poco, dedicando cada ahorro a liberarse de ella. Se mantenía firme en su presupuesto.
Creó un fondo de emergencia, incluso si era pequeño al principio. Cada paso contaba. Y aunque las cosas empezaban a mejorar, había un último obstáculo que superar. La parte final de su deuda. La más grande, la más pesada, la que parecía imposible. Lucas sabía que la victoria estaba cerca, pero aún tenía un desafío importante por conquistar. El final del camino llegó después de muchos meses de dedicación. Lucas había logrado consolidar 2 trabajos, su empleo administrativo y un pequeño servicio independiente de organización que ofrecía los fines de semana. Ese esfuerzo adicional hizo que su ingreso fuera lo suficientemente estable como para enfrentar la última parte de su deuda. Un día, después de una jornada larga, recibió una notificación. Era un documento digital confirmando el monto final que debía pagar. Se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. No era solo un número, era la sombra que había marcado su vida durante años. Respiró profundamente. Tomó su libreta, revisó cada ahorro, cada ingreso, cada pequeño sacrificio. Y entonces lo hizo. Completó el pago final. Cuando vio la confirmación quedó en silencio. No supo si debía reír, llorar, gritar o simplemente sentarse. Finalmente, dejó caer la cabeza sobre sus manos y permitió que las lágrimas salieran. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de liberación. Esa noche, la casa estaba en calma. Su madre dormía. Clara estaba en su cuarto, leyendo. Lucas se quedó en la mesa, mirando la confirmación del pago bajo la luz cálida de la lámpara. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo al mañana. Con el paso de los días, su vida comenzó a transformarse de manera visible. Logró mudarse a un espacio más tranquilo, organizó mejor su presupuesto, mantuvo su fondo de emergencia intacto y siguió aprendiendo nuevas habilidades. En su trabajo administrativo fue reconocido por su dedicación y responsabilidad. Uno de sus supervisores, impresionado por su desempeño, le ofreció un puesto más estable. Pero lo más importante no fue lo financiero, fue el cambio interno. Lucas había descubierto una versión de sí mismo que jamás imaginó. Una versión resiliente, disciplinada, fuerte y capaz. Un domingo por la mañana, mientras caminaba con su hija por un parque lleno de árboles, Clara le tomó la mano y le dijo: «¡Papá, estás sonriendo más que antes!». Lucas la miró y sintió un nudo en la garganta. «Es que ahora sí veo el camino», respondió. Y era verdad. Ya no vivía con miedo. Ahora vivía con intención. Con el tiempo, comenzó a ayudar a otros en su comunidad. Personas que también luchaban con deudas, con pérdidas, con desesperanza. Les enseñaba lo que había aprendido. Cómo organizar un presupuesto, cómo dar pasos pequeños pero firmes, cómo no rendirse cuando la vida se vuelve oscura. En sus palabras, no había teoría, había experiencia. La última escena de su transformación ocurrió una tarde luminosa. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la mesa donde Lucas guardaba ahora los documentos de su vida financiera organizada. Afuera, el mundo parecía igual que siempre. Autos pasando, gente caminando, niños jugando. Pero dentro de él, todo había cambiado. Porque cuando la vida lo obligó a empezar de cero, Lucas descubrió que renacer no es perderlo todo, es aprender a reconstruirse con lo que queda. Y así terminó su historia, con esperanza, con estabilidad y con un corazón lleno de gratitud. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.